Mabel, Sí, doctora, ¿cómo está? bendito Dios, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Dime, ¿en qué parte vas de tu historia? En tu tesis. Hola, hola. Ay, doctora, pues confiando en Dios, en todos los astros, en todos los eclipses que haya de aquí en adelante, ya hoy en la última parte. Ok. ¿Sí terminaste o estás terminando ya el capítulo 4? Sí, doctora, pues yo presenté los preliminares, los resultados preliminares en Sí. el anterior y ya pues espero hacer las conclusiones y las discusiones. Perfecto. Mm. Es que lo importante es terminar el 4 porque, como en los otros, al principio, en el séptimo, pues era muy simple, o sea, era muy obvio de que terminabas capítulo 1 y 2, y si no terminaste, pues no pasas, ¿verdad? Pero en este pasado, en el 8, como había la posibilidad de que el 4 se quedara como a medias, ¿verdad? Entonces, de repente hay gente que no le avanza nada y le falta todo el 4 completo. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Que entonces llega ahora y pues aquí tiene que terminar, pero se supone que ya casi terminas el 4, empiezas el 5 y luego siguen pues los resultados y con los, perdón, el resumen, la introducción, todo lo demás, ¿verdad? Entonces, sí es importante agilizar, darse prisa. Es decir, terminar el 4 lo antes posible porque el 5 es el más importante, porque el 5, capítulo 5, incluye todos los otros capítulos, porque vas a discutir contra la pregunta y la pregunta pues es capítulo 1. Vas a discutir con el objetivo y el objetivo es capítulo 3. Vas a discutir con marco teórico y el marco teórico es el capítulo 2. Vas a discutir, ¿qué vas a discutir? Pues los resultados, obviamente, y los resultados son capítulo 4. Entonces, como ven, el capítulo 5 engloba todos los capítulos. O sea, no es un capítulo extra, es un capítulo que junta a todos los otros capítulos porque los necesita. No puedes empezar un capítulo 5 si no has terminado los otros 4. Simple y sencillamente porque necesitas el insumo de esos otros capítulos para trabajar el 5. Entonces, a la hora de escribir la tesis, el 5 lleva mucho peso. O sea, si tú hiciste muy bonita tesis, muy completa, hiciste instrumentos bien bonitos y luego recabaste bastante información, pero no la sabes vender en el capítulo 5, pues no sirve la tesis. Porque pues simplemente, o sea, no te sirve de nada, de cuenta que es como el betún del pastel, ¿verdad? O sea, el pastel puede estar bien rico y todo, pero si le pones un betún feo, todo queda chueco, pues nadie ni siquiera lo quiere probar, porque dice, no, no ha de estar bueno, aunque no tiene nada que ver con lo que está dentro, ¿verdad? Entonces, así, el capítulo 5, de hecho, normalmente la gente que conoce de investigación va al inicio al resumen, lee el resumen para ver así en pocas palabras de qué trata y se va luego a las conclusiones para ver qué se logró. Ya si le interesa, entonces puede ir a ver cuáles fueron los resultados específicos de algo o cualquier cosa, pero al principio no. Este, dice aquí que, doctora, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Los resultados preliminares quedan finalmente en la tesis o estas desaparecen al entregar los resultados definitivos? Muchas gracias. Julián, sí, los resultados que van a ir en la tesis son nada más los que van, como quien dice, en limpio, ¿verdad? Lo que sí quieres poner, no necesariamente tienes que poner todo lo que venía. Tú vas a tener esa base de datos, va a ser como tu base de datos grande, ¿verdad? Todos los resultados, todo lo que contestaron, todas las, no sé, tablas el que hayas hecho, pero vas a escoger qué poner en la tesis. Obviamente con tu director te va a orientar, pero en la tesis, ya en capítulo 4 nada más va a ir los resultados bonitos, organizados en bonito, ¿verdad? Con las imágenes que quieras incluir, pero nada más, o sea, no tiene que ir todo lo que tú sacaste, no va.
O sea, digamos que ya va acá como en limpio, ¿verdad? Entonces, así. Elisa, adelante. Hola, buenas noches para todos. Profe, una pregunta. ¿Usted también nos va a hacer una pequeña orientación sobre ese capítulo 4 o usted solamente va a abarcar capítulo 5? Capítulo 5. Ah, Capítulo ok, 5. El mío es el ok. capítulo 5. Pero si tienen algún comentario así grueso, lo podemos comentar, pero no, lo mío es el capítulo 5. Nada más que ahorita, como estamos iniciando, realmente, si no han empezado el capítulo 5, pues no les sirve de tanto la orientación, ¿verdad? Aquí los videos están ahí puestos y los videos ahí explico cada uno de los temas. Las reuniones que vamos a tener aquí, quiero que sean más efectivas. Quiero que ustedes pregunten, ¿verdad? Sobre algo que no entendieron y no que yo nomás les repita lo que ya está en el video. En ese caso, pues nomás ven el video y ya, ¿verdad? Incluso ya está bien estructurado. O sea, me parece más eficiente y más efectivo que ustedes me pregunten cosas específicas como ahorita preguntaron, ¿verdad? O sea, oye, que tal cosa, y ya lo comentamos, ¿verdad? Total, si no me lo sé, pues nomás les digo, no, eso no me lo sé y ya, ¿verdad? O sea, no pasa nada. Pero aquí vamos a platicar todo lo del capítulo 5. Elisa, ¿algo más? Sí, profe, pues como una pequeña duda, yo antes de entrar a esta clase, pues vi el video 1 Ajá. y pues obvio es muy claro y todo, pero a veces yo siento, bueno, no sé cómo va a ser la dinámica de la clase, que uno en la redacción a veces como necesita unos ejemplos que lo guíen, porque igual son cosas como, o sea, uno lo entiende, pero a la hora que tú te sientas como a escribir, Sí. bueno, pongo esto, qué enlace pongo, o sea, qué es lo correcto, qué no es lo correcto, entonces me Ajá. gusta como que nos Sí, apoyemos en unos ejemplitos. sí, o sea, y por eso les decía, o sea, que lo importante es que me vayan preguntando, por ejemplo, ¿de qué te gustaría ahorita que platicara un ejemplo específicamente? Bueno, usted en el video habló que pues hay como 3 cosas que vamos a abordar muy importantes, que es como con la pregunta y con el objetivo. Entonces tú en el Ajá. video decías, bueno, vamos a hacer un párrafo que no es solo contestar sí respondió la pregunta, no respondió la pregunta, sino Ah, como ok. que ampliar un poco más. Entonces yo digo, bueno, mi tesis es la incidencia de un modelo en la comprensión lectora. Entonces yo digo, bueno, listo, yo sé cómo iniciar, ¿cierto? Porque no hay Ajá. que abordar la pregunta como tal, sino así como redactada, pero sí como un ejemplito de eso para uno decir, ah, bueno, este Sí. párrafo lo estructuraron de tal manera. Ajá. Es que mira, aquí lo primero no es nada más un párrafo aislado y ya. O sea, mínimo tiene que ser un párrafo, o sea, porque hay personas que quieren meter la respuesta de la pregunta y del objetivo de todos en un mismo párrafo. Entonces, no. O sea, son párrafos independientes, pero puede ser 1, 4, 5, los que necesites, ¿verdad? Para explicar. Entonces, por ejemplo, en relación a la pregunta es cómo se contesta la pregunta, porque tú dices, en la pregunta, por ejemplo, eh, no sé, de qué, Por ejemplo, mi pregunta es, ¿cuál es la incidencia? ok, ¿cuál es la incidencia? Y tú estás preguntando específicamente cuál, o sea, y entonces tú dices, ante el cuestionamiento o la pregunta detonadora de esta investigación, porque pues obviamente toda la Ajá. investigación sale de una primera pregunta de investigación que te hiciste. Entonces, ante la pregunta de investigación relacionada cuáles Con la son sí, cuál con es la la incidencia del incidencia. modelo, ajá, del modelo de Por eso, comprensión lectora. tú platicas la pregunta. Ante el cuestionamiento detonante de esta investigación referente a la incidencia de los factores que quién sabe qué y bla, bla, bla. O sea, ahí pusiste la pregunta, pero no así escrita específicamente, ¿verdad? Sino platicada de qué trata la pregunta. ¿Sí? Entonces, esa es la entrada. Entonces, estoy diciendo cuál es la pregunta, pero lo estoy diciendo platicada. Y luego se pudo constatar
que A través de según los resultados a través de los obtenidos. resultados, sí, de la opinión si fue opinión de expertos o si entrevistaste o si fue encuesta, o sea, no Ujú. sé, fue una encuesta, una entrevista que, Fue un instrumento de comprensión lectora. por eso, pero ¿a quién se lo Entonces yo hiciste? diría ¿A quién se lo a los niños y niñas de Ok, cuarto grado. bueno, entonces, en base a los resultados obtenidos después de cuestionar a los niños o de aplicar a los niños el instrumento fulano de tal, Ajá. se llegó a comprender o se logró observar que los factores predominantes eran el 1, el 2 y el 3. Ay, ¿Verdad? listo. O sea, así. Y entonces ya con eso ya hiciste ese párrafo, pero en el siguiente puedes explicar de qué se tratan esos. Partiendo de que el 1 es esto y esto otro, y el 2 quién sabe qué, pero el 3 fue el que más les interesó porque subió y bajó, y entonces ya hiciste otro párrafo. Entonces aquí lo importante es hacer todos los párrafos que necesites para que quede completamente explicado. ¿Sí? Ay, listo, sí, perfecto, Entonces, profe, tenía esa ok. duda, muchas gracias. Sí, sí, sí. Y entonces igual, y ya después platicas también el objetivo. Y nuevamente, o sea, el objetivo es qué hiciste. Ah, bueno, yo lo que hice fue analizar, quién sabe qué, pitos y flautas. Ah, bueno, y entonces lograste analizarlo. No, pues, ¿cómo lo analizaste? Ah, bueno, se pudo ver que quién sabe qué, si era una tabla, si era comparativo. Ah, bueno, se comparó que esto y esto otro y sale mejor tal cosa. O sea, tú Profe, platicas esa acción. y ahí se justifica con análisis estadístico. O sea, yo podría decir, entonces, por ejemplo, los estudiantes en el pre-test sacaron 26% en género discursivo, mientras que en el post-test, después de la intervención con el modelo de comprensión lectora, se evidencia que sacaron un 70%, o sea, que su incremento Ok, fue del tanto por ciento. y eso significa que, y eso es lo que vas a explicar ahí, lo que Ujú. significa que con este producto se puede subir tal y tal o mejora tal cosa. O sea, Ok. explicar, porque tú dices, ah, no, es que 25 es poquito y 70 es mucho. No, pero ¿qué significa? Entonces, eso es lo que explicas. A eso se le llama discusión, ¿verdad? Ok, A decir, entonces yo pondría, entonces, eso significa que en el género discursivo los estudiantes ya logran reconocer que el autor tiene un propósito, que el autor tiene una intención, que el lector sí, tiene un propósito lector y que ese texto exacto. Y con tiene esto un lugar de demuestro, circulación. Okay. y con esto se demuestra que bla, 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 Y ahí ¿verdad? puedo poner una justificación teórica de la autora, o sea, decir, entonces, Sí, o sea, la autora y cuando propuso que su como, método decía que reconocer esto en un texto iba a generar esto y esto en los estudiantes. y luego ahí dices si coincides o si disientes de ese autor, Ah, listo, ¿verdad? Porque perfecto. te puede salir a favor o en contra. Entonces tú explicas, por lo que, o sea, el que ahora salga este número significa que esto y esto el otro, como coincidente con la autora fulana de tal, que ella también opina que por acá y por acá y que eso iba a subir. O no, en sentido contrario a lo expuesto por fulano de tal, ahí está la cita, ¿verdad? Ok. Porque te salió lo contrario, por ejemplo. Entonces, pero lo platicas y lo explicas y eso es la discusión, Ah, listo, ¿sí? perfecto, profe, muchas gracias. Y así te vas con cada uno de los temas que quieras ahí Y, a profe, discutir y abordar. y también tenemos que abordar los objetivos específicos o solamente con abordar el objetivo general. Con abordar el objetivo general, pero bien explicado en varios párrafos, Ok, por ejemplo, perfecto. porque el general engloba a los Sí, a los específicos. específicos. Entonces Sí, no tengo que entonces, hacer un párrafo por cada objetivo no, específico que no, yo no, no. tenía. No, lo que sí tienes que hacer es explicar en muchos párrafos, por así decirlo, el objetivo, o sea, cómo lo lograste, ¿verdad? Y sustentarlo con teoría, ¿verdad? O sea, Listo. con eso y ya sea que sea a favor o en contra. Es decir, coincido con los autores fulano y fulano y no coincido o disiento con estos otros, ¿verdad? Ok, profe, muchas gracias. Para servirte. A ver acá. Buenas noches, doctora. ¿Cuál debe ser la extensión de este capítulo? Aquí entramos en
en asegúnes. La tesis debe de tener 120 páginas, dicen páginas útiles, es decir, no voy a contar la portada ni la introducción, la portada ni el índice, o sea, ya cuando empieza la tesis, tampoco voy a contar los apéndices y lo que me sobró. O sea, el tema, vamos a decir, la carnita, lo bueno de la tesis, que son los 5 capítulos, esos yo los quiero con 120 páginas. Si yo tengo 120, vamos a suponer que son 120 páginas. Yo lo que les sugiero, como ahí piden 120, es que ustedes hagan 150 para que no se queden tan en el límite. Yo hago 150, ya estoy adentro. Tampoco se trata de hacer 200, 300, no, porque les van a decir que la corten, que la recorten, porque está demasiado extensa. Pero ustedes hacen, vamos a decir, al final 150 hojas, está perfecta. ¿Cuánto necesitaron exactamente? No hay, o sea, no existe un número mágico. Existe un número general. En general, yo tengo que tener más de 120, menos de 200. Y, por ejemplo, en un promedio, yo digo que el 10%, si yo tengo 150 hojas, el 10% es 15. Entonces, yo digo que mi capítulo 5 son 15 hojas. Pero no es, no hay un número, no necesito un número exacto de que en esta tengo que ser 28 y en esta tengo que ser 32 y en esta tengo que ser 27, sino que solo me va dando la información, porque por ejemplo, yo hablo de la discusión y como les dije ahorita, yo explico mi pregunta, yo explico mis objetivos, mi objetivo y con quién estoy de acuerdo y con quién no estoy de acuerdo de los autores y ya con eso se fue una discusión amplia. ¿Verdad? Y luego después concluyo que por lo tanto tal cosa pasa. Y luego pongo el FODA, que es cuáles son las fortalezas y las debilidades. Y luego pongo los aportes. Aquí es bien importante, los aportes, pues si yo nomás pongo un aporte o dos, pues digo, pues qué pobre tesis, que nomás aporta una cosa. No, yo le tengo que poner que aporta bastantes cosas. Y luego a la hora de las recomendaciones, si toda mi tesis no haces para recomendar una cosa, pues está bien pobre. En cambio, yo le meto muchas recomendaciones, pues ya la voy creciendo. Entonces así se me van dando por naturalmente la cantidad, ¿verdad? O sea, no tiene que ser así que tenga que ser nada más eh, un exacto de que son 15 hojas y punto, y no terminé de explicar. Aquí lo más importante es que el contenido, no la cantidad de hojas, sino que el contenido sea lo importante, o sea, que yo ve que sí cubra el objetivo, que sí cubra la pregunta, que sí cubra autores, que sí cubra el FODA, que sí haga recomendaciones, o sea, que los contenidos vengan. Si yo tengo los contenidos, no importa cuántas hojas sean, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante, porque al final, si yo termino la tesis y no tengo 120 hojas, es bien fácil llenar las hojas. Es decir, yo le aumento al capítulo 1, le aumento al capítulo 2, le aumento al capítulo 5 y ya me da las 120 o 140 hojas que yo ocupo. Pero si no tiene el contenido que debe de tener, no me sirve de nada que tenga 180 hojas si no viene el objetivo, si no viene la FODA, si no viene la discusión. O sea, entonces, primero es llenen con el contenido. Todo lo que debe contener el capítulo lo tienen que poner. Y ya después de que terminen y que vean si necesitan echarle paja, por así decirlo, o sea, para llenar más hojas, lo pueden hacer. Pero a lo mejor, y lo más seguro, es que no van a necesitar porque si lo ponen todo completo, eso les va a dar la extensión necesaria. Por ejemplo, 15 hojas, 20 hojas y es más que suficiente. Es bastante. Pero el contenido es el que tiene que estar. ¿Sí? ¿Algo más? Buenas noches, doctora María Delia. Qué bueno volver a verla. Luz Adriana, ¿se pueden citar nuevos autores que aparezcan en la investigación en el capítulo de discusión? Mira, Adri, aquí la cosa es, el capítulo 5 no es para nueva información. Si tú quieres meter un autor en el capítulo 5, necesariamente tienes que ir a meterlo en el capítulo 2 allá, que es el de teoría.
¿verdad? Y lo metes allá, o sea, tú puedes volver y agregarlo allá porque te gustó, no lo habías visto antes, pero te queda bien padre para meterlo acá en la discusión. En la conclusión, hay más que todo en las discusiones donde se entran más citas, lo metes, pero lo tienes que meter allá. O sea, no puedes poner cosas nuevas, porque sería todo el capítulo 5, digamos que es el cierre, es discusión y conclusión. Entonces yo no puedo concluir con cosas nuevas, con nueva información. Yo puedo concluir sacando información de cualquiera de los capítulos. Y los autores, por ejemplo, salen del capítulo 2. Entonces lo que sí puedo hacer es agregarlo. O sea, ya había terminado yo el capítulo 2, estaba listo, pero surgió este nuevo autor, es una investigación nueva que yo quería poner, que no había puesto, no, voy, lo lleno y ya lo puedo citar acá en el 5, ¿verdad? Ay, doctora, muchas gracias. Lo que pasa es que ahorita inicié un diplomado con la Universidad Nacional sobre neuroeducación y está hablando de todo el tema de mi tesis. Entonces, hay información nueva y entonces llegó, ¿qué hago? Entonces, no Sí. sabía, No, tenía bien esa fácil. duda, pero gracias. No, bien fácil, nada Muchas más gracias, la doctora. incluyes en el capítulo 2 y ya la tienes, y entonces ahora sí la vienes y la citas acá. Porque sí, o Tan sea, bella, gracias. para servirte. Es que siempre hay cosas, van saliendo cosas nuevas, entonces no está cerrada así a piedra y lodo, o sea, puedes ir y volver y agregarle en el capítulo 1 o agregarle en el capítulo 2. En donde tú necesites agregar, puedes volver a agregarle para luego traértelo para acá. Pero sí, el capítulo 5 es un cierre de todos los otros 4 capítulos anteriores. Bueno, entonces, muy bien, Adri. Bueno, Elisa y Adri tienen las manos levantadas. ¿Es de lo que ya preguntamos o van a preguntar algo más? Algo nuevo que ahora me surge, porque a nosotros antes nos habían dicho que ahí en ese capítulo también tendríamos que traer a colación los estudios en los que, los antecedentes en los que nosotros basamos nuestra investigación. Entonces, ahí en este capítulo 5 también se traen o no, o ellos ya no se tocan. Sí. No, o sea, en el capítulo 5 vas a volver, o sea, es lo que les digo, van a volver a traerse tantito del 1, tantito del 2, tantito del 3, tantito del 4, de todos los capítulos los vas a citar en el 5. Y entonces también vamos a tener que poner los antecedentes que pusimos, o sea, mencionarlos en el Sí, capítulo 5 pero para apoyar la discusión. sí, pero para apoyar la discusión, es decir, en el capítulo 2 tienes 20 estudios empíricos, que son los nuevos. Tienes 20, pero no tienes que traerte los 20 al capítulo 5, pero a lo mejor con, no sé, 5 autores, que es lo más importante, te los traes porque quieres discutir con esos, porque los vas a fundamentar, porque vas a decir que coincides con esos 5, con esos 10, los que sean, ¿verdad? O vas a decir que disientes porque a ti te salió lo contrario de que ellos habían puesto, ¿verdad? Entonces, pero sí, todos los autores que tú menciones en el capítulo 5, tú los vas a sacar de tu investigación, es decir, de tu capítulo 2, para en pocas palabras. Pero no tienes que traerte todos no, nada más los que te interesen para específicamente lo que vas a confrontar o lo que vas a comentar, ¿verdad? Como dice fulano de tal cosa, y aquí también, ¿verdad? Porque aquí ya, en el capítulo 2, nada más dijiste, este autor dice esto, y punto. Pero acá en el capítulo 5, tú ya tienes resultados propios. Entonces ya no vas a decir, este autor dice esto y punto. Vas a decir, este autor dice esto y yo encontré esto otro, y por lo tanto tal cosa. O sea, acá ya vas a estar comparando tus hallazgos con los hallazgos de tal autor y vas a dar tu conclusión al respecto, ¿verdad? O vas a discutir, vas a poner, como quien dice, a discutir tus resultados con los del resultado de este autor para ver si están igual, si fueron diferentes, y ese es la discusión, es decir, el rollito que tú estás poniendo es en relación a eso, a cómo se relacionan, a si se parecen, a si fueron bien diferentes. Esa es la discusión. Diferente a cuando las pusiste en el capítulo 2, que nomás pusiste cómo eran, pero pues tú no sabías que te iba a salir a ti, ¿verdad? Sí, claro, sí. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Para servirte. Hola, profe y compañeros. ¿Me podrían volver a explicar cómo es la estructura del capítulo 5? Debe ser referenciado. A ver, Oscar. ¿Puedes abrir micrófono?
Bueno, sí, explícame un poquito más. ¿Qué es lo que... ¿Es esto mismo que ya estábamos diciendo o es diferente? No, es que pues yo tomé nota cuando usted estaba explicando que en ese capítulo 5 uno traía como todos los otros capítulos de la tesis. Entonces usted nos decía que había que traer, subamos la pregunta de investigación, el objetivo general, y ahorita nos habla pues de lo del marco teórico de 5 autores, pero aquí ya como que los confrontamos, ¿cierto? Como que ya tenemos los resultados para saber si estamos de acuerdo con ellos o no, o así lo estoy entendiendo yo. Sí, no, así es. Y no son nomás 5, o sea, son 10, los que tú quieras poner. A lo que me refiero es que no vas a traer todos los que pusiste en el capítulo 2, o sea, no se necesitan todos. Se necesita un buen montón, pero no son todos, ¿verdad? El objetivo general, sí, bien pueda, profe, qué pena. Pero, no hay problema. La cosa es, donde tú necesites comparar con algo, ahí te traes un autor, el que te convenga, ¿verdad? O sea, pero no es de que a fuerza tienes que ponerlos acá, porque hay un momento en el que nada más estás comparando autores, ¿verdad? Primero empiezas con la pregunta, luego con el objetivo y después vas a poner con los autores. Pueden ser con algunos autores clásicos, que esos son el marco teórico, o con algunos autores nuevos, que ese es el estado del arte, que es los estudios empíricos que le pusimos aquí en el capítulo 2. ¿Se acuerdan que primero estaba como lo antiguo o lo clásico y después estaba lo nuevo? Entonces, acá en la discusión también vas a meter algunos clásicos para decir que con estos autores sí estás de acuerdo o no estás de acuerdo porque te salieron otras cosas, ¿verdad? O sea, tus resultados los vas a poner a confrontarlos con algunos de los autores clásicos y también con algunos de los autores actuales, ¿verdad? De los recientes, para ver si te salió igual. Oye, es que no sé, en Perú hicieron tal estudio y bla, 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 fulano de tal, el autor, y los resultados de esta tesis abonan a lo contrario. Ok, bueno, ahí disientes, pero ya lo está citando, ¿verdad? Pero aquí sí va a ser comparado. Eso es despuesito con el objetivo. Enseguida viene con el marco teórico y con los estudios empíricos. No tienes que ponerlos, no va seccionado, va discutido, o sea, va platicado un párrafo y luego otro párrafo, ¿verdad? En el que vas diciendo con este autor que habla de esto y de este otro, en esta investigación coincide, puesto que los resultados aquí son estos y estos que se parecen a los que él dijo, o no se parecen, ¿verdad? Eso es lo que sí hay que hacer. Pero eso viene despuesito. Y la última ¿Sí? preguntita. Y cuando nosotros hablábamos, creo que era en el capítulo 3, no, en el 2, sobre la hipótesis. Eso también lo tenemos que abordar ahí en la discusión. O sea, cuando nosotros ya podemos darle una respuesta a la hipótesis de investigación. Exactamente, pero no nada más vas a poner se acepta y ya. O sea, tú dices se acepta o se rechaza y luego explicas en base a qué dices que aceptas o en base a qué dices que rechazas, ¿verdad? Es en base a ciertos de los resultados, ¿verdad? Obviamente. O sea, se acepta porque ya que bla, 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 bla. O sea, explicar por qué sí o por qué no. ¿Sí? Ah, correcto. Muchas gracias. Muy bien, para servirte. Y Julián, doctora, ¿cuántos estudios empíricos mínimos debe tener nuestro estudio? Gracias. Estudios empíricos en el capítulo 2 debes de tener mínimo 20. Te piden de 20 a 25 estudios. En el capítulo 2. Allá es donde vas a tener todos. Allá tienes los 25, o sea, son 20 a 25 estudios empíricos, ¿verdad? Esos son los que piden. Pero acá en el capítulo 5 no vas a poner los 25 estudios empíricos. Con que, no sé, pongas 8, no sé. O sea, vas a poner un montoncito, pero no vas a poner todos. Pero acá vas a platicar si tus resultados se parecen a los de él o no se parecen o por qué se parecen, ¿verdad? Porque en el capítulo 2 no dijiste, porque todavía no tenía resultados, obviamente, ¿verdad? Nada más dijiste que se relacionaban con tu tema, pero con el tema sí en general. Pero ahora vas a decir si sí salió algo similar o si salió algo diferente. Entonces, eso es en los estudios empíricos, allá en el capítulo 2, si son 20 a 25. Acá en el capítulo 5, no sé, a lo mejor con 8 ya es bastante.
porque vas a poner otros también de marco teórico. Entonces pones, no sé, 5, 8 de marco teórico y 5, 8 de estudios empíricos, ya tienes bastantes en los que estás diciendo tus resultados, los pones, como quiere decir, los pones a platicar, tus resultados con qué opinan, ¿verdad? Y lo dice, y otra pregunta, en un estudio cualitativo, ¿se puede presentar los cuestionarios? Aquí traemos un problema. Un estudio cualitativo no lleva cuestionarios. Los cuestionarios son de las encuestas y las encuestas son cuantitativos. Imposible que un estudio cualitativo tenga cuestionarios. Un estudio cualitativo tiene entrevistas, pero no es cuestionario. Aquí pongan atención, porque en la sustentación se ponen bien estrictos con esto. Si yo hago un estudio cualitativo, tengo entrevistas, no tengo encuestas. Si yo estudio cuantitativo, tengo encuestas, no tengo entrevistas. Cualitativo se llaman preguntas, cuantitativo se llaman ítems, cualitativo se llaman categorías de estudio, cuantitativo se llaman variables, dependientes o independientes. Variables, categorías. Cuestionarios, acá son guía de entrevista, porque son entrevistas, o sea, las entrevistas y los encuestas. Entonces, esto, por favor, grábenselo bien. ¿Cómo se les dice? O sea, es lo mismo, ¿verdad? Pero tienen un nombre si es quali, tienen otro nombre si es quanti. Entonces, ustedes deben de usar solo la terminología de su tipo de investigación, de su enfoque. Enfoque quali, enfoque quanti. No deben de confundir las palabras porque los reprueban en la sustentación. Y no digan que no se los dije. Entonces, pero bueno, dice, se pueden presentar los cuestionarios sociodemográficos con la herramienta Google Form. Entonces, bueno, ahí ya les contesté. Cuestionarios no son, los cuestionarios son de Google Form, sí, pero los cuestionarios son para los estudios cuantitativos. Entonces, no revuelvan para que no se les complique la existencia, ¿verdad? Y luego, cuando se presentan los informes sociodemográficos, ¿cuándo se presentan los informes sociodemográficos? Supongo, no sé si ahorita sí puedes abrir el micrófono para que me clarifiques. Lo que estoy entendiendo es que te refieres a los datos sociodemográficos del inicio del capítulo 4. Si es eso, nada más se van a platicar. Al inicio del capítulo 4, platicas que voy a hacerles bueno, no se habla en primera persona, ¿verdad? Es en tercera persona, pero en esta investigación, los sujetos de investigación fueron 15 personas, de estudiantes de quién sabe dónde, de profesores de quién sabe dónde, de tales edades o de tales características, pero nomás lo platicas. Y luego dices, la codificación que se utilizó para estas entrevistas fue la siguiente, y ahí pones un cuadrito donde pones tu codificación de decir, al entrevistado número 1, que es un docente de 40 años, se le va a llamar E1. Y o sea, le pones una letra o 2, 3 letras máximo. Por ejemplo, puedes decir, le puse doc porque era docente, número 01, que fue el primero porque usé 2 dígitos, y entonces así. Pero eso nomás se pone en el capítulo 4, al principio, en donde dice datos sociodemográficos, y la segunda parte, el 4.2, es datos, datos generales, o sea, que es donde vienen los resultados, ¿verdad? Los resultados de tus entrevistas. Así es. No sé si queda alguna duda, si quieres abrir micrófono, Julián, si no expliqué algo o no entendí tu pregunta, ¿verdad? Bueno, cualquier cosa, pues me interrumpes. Oscar, adelante, Oscar. Profe, no, se me quedó la mano levantada de la pregunta de ahorita. Qué pena con usted. Ok, sí, no hay problema.
Giovanna, doctora, el capítulo 5 tiene una estructura específica, es decir, títulos, subtítulos. Sí, claro que sí. El capítulo 5, primero, la primera parte, el 5.1, por ejemplo, es discusión. Y en la discusión no trae otros subtítulos, pero sí tienes que incluir tu discusión con el objetivo, tu discusión con con la pregunta, tu discusión con el marco teórico, con los estudios empíricos, ¿verdad? Explicar también la aplicabilidad de los resultados, o sea, cómo se pueden aplicar esos resultados que salieron, ¿verdad? O sea, de qué sirven, que eso es lo que platicamos ahorita, que explicar, o sea, porque tú no puedes decir nada más, salió 40 y antes salía 20. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo lo uso? Eso es lo que tú tienes que platicar, o sea, no tienes que dar por hecho que todos sabemos qué significa esos números, ¿verdad? Luego, bueno, el 5.1 es la discusión. El 5.2 es la conclusión, o conclusiones más bien. La discusión, si es toda una discusión, la conclusión, si son varias, entonces es subtítulo, el 5.2 es conclusiones. Y ahí lo importante es que sea atractiva, que llame la atención, que se vea interesante, que den ganas de leerla, ¿verdad? Y luego que platiques si coincidió con tus expectativas, si era lo que esperabas, si no era lo que esperabas, o sea, si salieron cosas diferentes que no tenías programadas, que no esperabas, también se ponen ahí, ¿verdad? Y luego también muy importante es cuáles son como para qué sirve, o sea, las contribuciones, de qué sirve tu investigación, ¿verdad? Eso serían las conclusiones. Luego, el 5.3 va a ser el análisis FODA, fortalezas, debilidades, ok, todas estas. Luego, el 5.4 puede ser aportaciones a la sociedad y a la educación. O sea, tú puedes poner todas las aportaciones que quieras, pero a la sociedad y a la educación, eso es a fuerza, siempre va. Y luego vas a poner 5.5, futuras líneas de investigación, es decir, cuáles otras investigaciones vas a hacer después. No importa si las vas a hacer todas, unas primeras, otras después, tú tienes que poner, a partir de estos resultados, ¿qué otras cosas se te ocurre investigar? No, pues es que esta investigación la hice con los alumnos y ahora quiero hacer esta misma, pero ahora con los docentes. O este mismo instrumento que utilicé aquí, ahora lo quiero utilizar en otra escuela, a nivel ahora distrital, porque esto lo hice a nivel local. O así, o sea, tú vas a inventar cuáles otras investigaciones te gustaría hacer, idealmente a partir de esta, no que nada tengan que ver con esta investigación. Se supone que es la primera de un primer paso para que luego vaya otra y otra y otra, ¿verdad? Esas son las futuras líneas de investigación, que sería el 5.5. Y el 5.6 serían las recomendaciones. O sea, aquí es importante que diferencien. Una cosa es lo que yo quiero investigar, es decir, yo como investigador quiero hacer esto, esto y esto, ¿verdad? Que esas son las futuras líneas de investigación. Y las recomendaciones es, yo como investigador, ¿qué le recomiendo a las autoridades que hagan, al rector, al MEN, o qué le recomiendo a los docentes que hagan, o qué le recomiendo a los alumnos? O sea, ¿qué les recomiendo yo a ellos como investigador? Porque en esta tesis, ustedes no son docentes, ustedes son investigador. Yo le recomiendo a los docentes que hagan tal y tal cosa, ¿verdad? Obviamente no lo pones en primera persona, toda la tesis va en tercera persona, pero es así, o sea, tú te quitas de docente y tú dices, los docentes deberían de hacer tal y tal cosa, o sea, la recomendación que quieras hacer, ¿verdad? Pero es hacia los docentes y tú no te asumes como docente, tú te asumes como investigador. En ese momento nada más eres investigador. Esa es la diferencia entre las futuras investigaciones y las recomendaciones, ¿verdad? Que en las recomendaciones son cosas que se tienen que hacer que no son de investigación y en la otra las futuras líneas son los que sí son de investigación. ¿Aquí queda claro esta diferencia?
Entonces, Sí, doctora. Giovanna, ok. Giovanna, ¿quedó claro lo de las divisiones? Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Perfectamente. Muchas gracias. No, sí, quedó claro. Solamente en la última parte donde usted habla de las recomendaciones que se pueden hacer como investigador, al MEN, al rector, a los docentes, Sí. son en relación a los resultados. Claro. Es decir, bueno, si yo encuentro que aquí hay una falencia, recomendaría que posiblemente, o bueno, se recomienda que, ajá, Sí, sí, sí. pero en Sí. relaciones a los O sea, resultados. son sugerencias que salieron a partir de tus resultados. Tú dices, con estos resultados, a mí me queda claro que se debería hacer tal cosa. Si la hacen o no la hacen, ya es cuestión de ellos. Pero tú, en base a estos resultados, puedes recomendar que se haga tal cosa porque ya viste aquí que sí sirve o que no sirve, ¿verdad? Entonces, así es. Pero las Bueno, recomendaciones muchas las haces gracias. para servirte. Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario antes de cerrar el día de hoy? Les informo que en este mismo link, todos los martes, en esta misma hora, vamos a estar reuniéndonos en esta dinámica. Ustedes preguntan, yo les contesto, trato de aclarar dudas y lo que viene en los videos, allá los tienen los videos, los pueden ver las veces que gusten verlos, ¿verdad? Y entonces, como quiera, este link se los pongo ahí en el foro de en este caso de la unidad 1, por si alguien quiere volver a ver este otro video, lo puede ir a ver ahí a mi canal de YouTube. Oscar, adelante, Oscar. Sí, doctora, le iba a hacer una preguntita. Es que en la plataforma, en la nube, yo coloqué el nombre suyo porque le iba a hacer una pregunta y no me apareció porque normalmente uno coloca el nombre y le aparece pues ahí el profesor y uno coloca un mensajito o alguna cosa y no sé por qué en el caso, el suyo no me sale o qué. Yo coloqué, el nombre es María Delia Telles Castillas. Ajá, sí. Y no sale como para uno, de pronto si tiene alguna dudita, hay veces coloca un mensaje o algo y no. Quería Sí. preguntarle sobre eso. No sé por qué, Oscar. O sea, sí, pues ahí me mandan mensajes de la plataforma, ¿verdad? Pero no, quién sabe por qué no saldría. Ah, bueno, listo, doctora, no se preocupe. Muchas gracias. Para servirte. A lo mejor ahí el Telles lo pusiste con S en lugar de con Z o cualquier tontería, o sea, no sé. O sea, a Sí, veces así. pudo pasar, pero sí rectifiqué y no sé, no me. Sí, pues no sé por qué, porque sí, sí recibo ahí los comentarios justamente. O de pronto está en otro curso. Pues tiene que Sí, estar exactamente dentro del curso con usted. ajá. Sí, pues, quién sabe, o sea, cuando te diga ahí, nada más. Es que en la Ah, ok. plataforma no tenía ganas de que me hablaras, hombre. Ok, bueno, entonces, aquí lo dejamos por el día de hoy y nos vemos el próximo martes, primero Dios. ¿Sí? Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, doctora. Muchas Muchas gracias. Gracias, muy amable, Muchas doctora. gracias. Buenas noches. Gracias, doctora. Feliz noche. Doctora.